Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Gloria a Jesús. Estamos contentos y estamos agradecidos del Señor de poder estar aquí en esta noche para estudiar su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Es un privilegio que tenemos todos nosotros. Aleluya. Y vamos a estar en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Gloria a Dios. Está después de Mateo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Rey que vive y reina por los siglos. Marcos capítulo 15. Amén. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, lo pueden marcar ahí. Va a estar en el capítulo 15. Jesús ante Pilato. Gloria a Dios. Y yo realmente me estaba gozando todos estos días. Porque esto realmente es glorioso. Poder estudiar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y es una inyección de fe, hermanos. Realmente. Es una inyección de fe cuando uno realmente se dedica para leer su palabra y estudiarla. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo el capítulo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y leemos la palabra y toda la palabra que se lea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Jesús ante Pilato. En cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les respondió: tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle: ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín, porque en una revuelta había cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba a hacer. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato les decía: pues, ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía: crucifícalo. Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera.
Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y lo sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Allí se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: oye, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burlas los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corría a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea. Pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto. Así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz al cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra que ha sido leída. Ellas son vidas, Señor, son paz, son causa de regocijo, son esperanzas, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tan grandes sacrificios, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hemos visto, hermano, que a medida que hemos estado estudiando este libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, que hemos ido desglosándolo, ¿verdad? Cada uno de nosotros deberíamos grabar profundamente en nuestros corazones estas palabras. Amén. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Porque este hombre, Jesús de Nazaret, quien era Dios, quien se encarnó como hombre, gloria a Jesús, vino aquí, se hizo igual a nosotros, sufrió y murió, tomó nuestro lugar, amén, en sustitución por lo que nos correspondía a nosotros.
Alabado sea el Señor. Así que debemos interesarnos en estudiar las Escrituras, en ver qué fue lo que pasó, gloria a Jesús, y cómo eso debería afectar nuestras vidas, gloria a Jesús. Porque para eso estudiamos la palabra, para saber cómo eso nos aplica a nosotros. Alabado sea el Señor. Y vemos, hermanos, que todo esto fue planeado por Dios. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, que todos sabemos la historia, ¿verdad? Dios hizo un plan para enviar a su Hijo, gloria a Jesús. Y vemos desde Génesis 3:15 que ahí se dio la primera promesa y profecía, gloria a Dios. Y vemos ahí como la primera familia se continuó desarrollando y la gente aumentando. Sin embargo, la maldad estaba prevaleciendo en esos tiempos. Pero hubo un hombre como Abraham que le creyó a Dios, y Dios le prometió que por medio de su descendencia él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos nosotros, gloria a Jesús, que somos parte de esa bendición. Gloria a Dios, aleluya. Él le dijo que de las simientes de Abraham iban a ser bendecidas toda la tierra, las familias de la tierra. Y esa simiente era Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Por eso debemos estar contentos y agradecidos de que Dios, en su infinita misericordia, nos alcanzó a nosotros con esa salvación y con esa vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que estos religiosos, ¿verdad? Los líderes religiosos en esos tiempos, ellos no le creyeron a Jesús. Ellos, por decirlo así, perdieron el momento en que Él llegó. ¿Por qué razón? Porque sus corazones se habían corrompido. Desde el principio que Dios escogió al pueblo de Israel y le dio leyes, diferentes clases de leyes, les dijo cómo Él quería que lo adoraran a Él. Ellos realmente no fueron obedientes. Y por eso también era necesario un sacrificio que fuera perfecto, gloria a Jesús. Porque los sacrificios que hacían habían que repetirlos cada año. Pero Dios quería un sacrificio que fuera una vez y para siempre. Y era necesario una persona que fuera perfecta y que fuera igual a nosotros. Amén. Y ahí Él envió a Jesús, gloria a Dios. Y ellos perdieron el momento en que Jesús llegó porque no querían realmente verlo. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían las escrituras en sus manos, en las cuales ya se hablaba de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos la semana pasada que la pastora estuvo hablando del capítulo 14 y vemos lo que ya pasó con Jesús. Ya ellos lo arrestaron a Jesús en ese capítulo. Vemos que Él fue traicionado por uno que era uno de sus discípulos, de sus apóstoles. Y ustedes lo leyeron en Marcos 14, versos 43 al 46. Él fue arrestado por los soldados de noche, jueves en la noche, gloria a Jesús, y ahí se cumple Isaías 53:8, que dice que él iba a sufrir la cárcel. Y fue ilegal ese arresto completamente. Hubieron muchas cosas que fueron ilegales en ese juicio. Fue un juicio completamente ilegal. Primeramente se reunieron de noche. También no dieron su veredicto individualmente. Ellos tenían establecido unas maneras en que juzgaban a una persona, pero ellos quebrantaron todas sus leyes, todas sus reglas con Jesús. Alabado sea el Señor. No se dejó que pasara una noche desde el momento en que lo arrestaron. Se suponía que dejaran una noche en el medio antes de su muerte. No, ellos lo arrestaron jueves y el viernes ya lo estaban crucificando. Completamente ilegal. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces vemos cómo ellos aquí se lo llevan a Pilato. Ya aquí en el capítulo 15 y comienza diciendo: y en cuanto amaneció, sabemos ya, eso nos deja ver que ya ellos tenían a Jesús
y ya amaneció, pues vamos a llevárselo a Pilato. Dice, en cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y lo llevaron ante Pilato. Y aquí vemos que Pilato le pregunta a él que si él era el rey de los judíos. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y él continúa hablando, pero vemos que Jesús en ningún momento abre su boca para defenderse. Amén. Amén. Y aquí se están cumpliendo la escritura también de Isaías 53:7. Gloria a Jesús, aleluya. Isaías 53:7. Si usted no puede conseguir la cita rápido, lo puede anotar. Isaías 53:7 dice, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Gloria a Jesús, aleluya. Así que vemos que él no abrió su boca para defenderse. Salmos 38:13 también dice, pero yo cierro los oídos y no los oigo. Finjo ser mudo y no abro la boca. Amén. Así que él no abrió su boca para defenderse en ningún momento. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a su nombre. En el verso 4 vemos que Pilato le dice a él, así que Pilato volvió a preguntarle, ¿no vas a responder? Viendo que él se queda callado. Mira de cuántas cosas te acusan, porque sabemos que los líderes, los fariseos, los escribas, estaban acusando a Jesús de muchas cosas. Por ejemplo, lo estaban acusando de hacer milagros y sanidades en el día de reposo, de reprender demonios, de perdonar pecados. Eso les molestó a ellos mucho. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y ahí él se estaba presentando como Dios. Y eso los ofendió a ellos. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Así que vemos que de esta manera oculta, por decirlo así, ellos enjuiciaron a Jesús en un juicio completamente ilegal. Gloria a Dios, aleluya. Y buscando así un comentario bíblico, ellos levantaron falsos testimonios contra Jesús. Gloria a Jesús, aleluya, alabado sea el Señor. Y encontré un comentario bíblico que decía que ellos buscando quizás testimonios falsos, hubieran encontrado quizás muchas personas que le iban a dar testimonios que a ellos no le iban a gustar. Por ejemplo, leprosos que hubieran dicho, Él me limpió. O ciegos que hubieran dicho, Él me dio la vista. Otros que fueron sanados. O los que eran cojos que pudieron volver a caminar. Paralíticos que pudieron volver a caminar. O pecadores que fueron perdonados sus pecados por Él. Porque Él era Dios. Alabado sea el Señor. Así que vemos, hermanos, que ellos no quisieron reconocer a Jesús como Dios en ningún momento. Alabado sea el Señor. Y Pilato sabía que Jesús era inocente. Que él sabía que Jesús era inocente. Como dice aquí, era la envidia de los fariseos lo que los había movido a ellos a llevar a Jesús hasta ese punto. Gloria a Jesús, aleluya. Y como ellos no encontraban razón, vamos a decir en los términos de lo que ellos consideraban las razones, entonces trataron de decir que Jesús era un subversivo, una persona que estaba tratando de destruir la estabilidad de su gobierno. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versos 1 y 2. Alabado sea el Señor. Ellos definitivamente no pudieron soportar la manera en que Jesús trataba con la gente, cómo llegaba al corazón
de la gente. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces lo que vemos que está sucediendo es el cumplimiento de la Escritura. Gloria a Dios, aleluya. En el verso, gloria a Jesús, en los versos 10, 11 y 12, ahí vemos cómo están pidiendo que crucifiquen a Jesús. Y entonces ese era un tiempo en que se hacía un intercambio por otro preso. Y aquí tenemos a Barrabás. La multitud gritaba para que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Y aquí, hermanos, en este evento vemos algo claramente. Vemos un intercambio. Vemos un intercambio por Barrabás. Y Barrabás representa a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Por los cuales Jesús dio y entregó su vida. Amén. Porque Él vino, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Gloria a Jesús, aleluya. Y aquí vemos que están liberando a Barrabás y quedándose con Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Barrabás fue intercambiado por Jesús. Vemos aquí que en el verso 15 dice: Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Y luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Barrabás está representando a cada uno de nosotros. Está representando a la humanidad entera. Gloria a Jesús, aleluya. Él representa el pecado, la maldad por la cual Jesús vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y aún por los que no han nacido. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Eso hizo Jesús. Llevó sobre Él toda la ira de Dios que nos tocaba a nosotros. ¿Para qué? Para que ya no vivamos en cautividad. Para que ya no vivamos en pecado. Para que ya no vivamos en miseria. Gloria a Jesús, aleluya. Y todo esto promovido por aquellos, por los líderes religiosos, aquellos los cuales se suponía que conocieran las Escrituras, que se hubieran dado cuenta de que ese era el momento en que el Mesías anunciado llegaba, pero ellos perdieron ese momento. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y en cierta ocasión Jesús en Juan 5:46 le dice a ellos: si le creyeron a Moisés, me creerían también a mí, porque Moisés escribió de mí. Así que no era porque no podían, sino era que no querían. No querían aceptar a Jesús, gloria a Dios, como el Rey, aleluya, como Dios mismo encarnado. Alabado sea el Señor. Y vemos los versos del 16 al 20, donde aquí ya tienen a Jesús. Ya había sido mandado para que fuera azotado. Y vemos los soldados le ponen una corona de espinas, lo vistieron de púrpura. Gloria a Dios, aleluya. Lo humillaron, lo menospreciaron, lo hicieron escarnio con él. Todo eso él sufrió para que nosotros tengamos una vida buena. Gloria a Jesús. Para que tengamos salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Pero principalmente para que tengamos una vida buena ahora. Porque a veces pensamos en el futuro. No, ahora. Ahora Jesús murió para que ahora, en este tiempo, tengamos una vida buena. Que no tengamos una vida miserable ni mediocre. Porque por eso Él sufrió toda esa humillación. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí se está cumpliendo también la Escritura. Gloria a Jesús. Aleluya. Podemos ir a Salmos. Podemos ir a Isaías. Gloria a Jesús. Aleluya. Isaías. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 53 y el verso 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento,
y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado y no lo apreciaremos. Gloria a Dios, aleluya. Todo eso que Él sufrió por nosotros, y muchas veces realmente no lo apreciamos. Muchas veces realmente caminamos de espaldas a Él y no consideramos el sacrificio que Él hizo, lo que Él sufrió por nosotros y por la humanidad entera. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Salmo 35, 16. Gloria a Jesús, dice: como auténticos truhanes y malvivientes rechinaban los dientes contra mí. Él fue humillado de una manera que nuestra mente quizás no logrará entender nunca, de la manera que Él fue humillado, maltratado, vituperado por ellos. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Él fue azotado, fue torturado. Hermanos, los romanos eran despiadados. Ellos se inventaron la cruz, la crucificar a las personas. Y ellos, los látigos, ellos le ponían hueso en las puntas, le ponían metal y ponían a las personas en posición, en una posición específica, como doblada y atada, donde la espalda completa estuviera expuesta, para darle latigazos. Y cada vez que un látigo de esos llegaba allá, arrancaba pedazos de su carne. Gloria a Jesús, aleluya. Y él, diferente como quizás otro de los evangelios, él no da muchos detalles tan explícitos, pero sabemos que nada más con eso nuestra mente debe pensar lo que estaba padeciendo nuestro Señor en ese momento. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida, para que tengamos salvación, para que tengamos una vida victoriosa en Él. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y los vemos a ellos como ellos se burlaban de Él. El verso 20 dice: después de burlarse de Él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. Entonces lo vemos a Él ahora en el momento en que está yendo con la cruz para el lugar donde iba a ser crucificado. Gloria a Jesús. Y aquí vemos que por allí pasaba, Él estaba completamente debilitado, había botado gran parte de su sangre. Gloria a Jesús, aleluya. De los líquidos del cuerpo, deshidratado, sin fuerzas. Y leía yo que ellos lo que hacían era, en vez de coger el camino más cerca hacia el lugar donde iba a ser crucificado, no, ellos se iban por el camino más lejos y exponían más a la persona cargando la cruz, para que los que estaban viendo tomaran nota de eso. Este está pasando por esto, para que tengan cuidado de ustedes no caer en lo mismo. Así que medite, visualice esa escena. Gloria a Jesús, aleluya. Así que aquí en el verso 21 nos dice: a uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Así que vemos a este hombre que posiblemente había llegado a ese lugar por causa de las fiestas y estaba quizá mirándoles lo que estaba pasando, y ahí lo agarraron y lo obligaron a llevar la cruz. Alabado sea el Señor. Lo vemos a él aquí mencionado en Romanos 16:13. El apóstol Pablo lo menciona. Su hijo parece que un cristiano, ¿verdad? Y su madre también. Y Pablo la consideraba a ella también como su madre. Así que estamos viendo que eso era una familia. No dice nada de que él fuera un cristiano, pero de seguro con esa escena, con eso vivido, gloria a Jesús, porque buscando en un comentario bíblico en Hechos capítulo 13, el verso 1, menciona a un Simón llamado Níger, y esto se usaba, y Cirene era un lugar en África. Entonces se usaba esa expresión
para hablar de las personas que eran de piel oscura. Así que hace como una relación de que este hombre, sí, en algún punto llegó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por lo que había visto él. Y lo menciona como un hombre que más tarde tuvo responsabilidades en la iglesia de Antioquía. Y posiblemente fue un instrumento en la primera misión a los gentiles. Así que puede haber sido que, relacionado esto con ese comentario bíblico, que este hombre al experimentar eso con Jesús, cargar la cruz, fue impactante para él. Gloria a Dios, aleluya. Así que esto debe generar en nosotros una pregunta. Porque mientras yo leía eso, yo decía, wow. Entonces, ¿cómo el saber y conocer lo que Dios hizo por ti, por mí, afecta la manera en que vivimos? ¿Cómo puede nuestra vida ser afectada? Porque ya no podemos ser los mismos cuando Jesús llega a nuestra vida. Cuando conocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos a ese sacrificio nosotros? Son preguntas que necesitamos hacernos. Gloria a Dios, aleluya. Vemos en el verso 23 que le dieron a tomar vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y ahí se cumple el Salmo 69, 21. También continuamos en el verso 24, dice, después de crucificarlo se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. El Salmo 22, 18, ahí se está cumpliendo. Gloria a Jesús, aleluya. Salmo 22, 18 dice, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Así que no había ningún tipo de nada. Esa gente realmente eran crueles. Gloria a Jesús, aleluya. Pero lo que vemos es que se está cumpliendo la escritura. Y los religiosos, líderes religiosos, que llevaron a Jesús a ese punto, aunque sabemos que se está cumpliendo la escritura, porque Él vino para entregar su vida. Amén. Ellos tenían eso. Ellos perdieron el momento en que el Mesías llegó. Gloria a Dios, aleluya. El verso 25 nos dice, cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Es decir, algunas Biblias dicen la hora tercera. Entonces vemos cómo, dice el 26, como razón de su condena pusieron este epígrafe, el rey de los judíos. Lo hicieron como en una burla. Amén. Sin embargo, vamos a leer Jeremías capítulo 23, 5, para que veamos. Gloria a Jesús. Jeremías 23, 5. Alabado sea el Señor. Jeremías 23, 5. Lee así. Vienen 23, 5. Amén. Dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Amén. Así que ellos se estaban burlando, pero Él sí era el rey de los judíos y es nuestro rey también. Amén. Él es nuestro rey. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos simplemente querían burlarse de Él de todas maneras. Gloria a Jesús. Aleluya. También, gloria a Jesús, Jeremías 33. Alabado sea el Señor. Jeremías 33, versos 14 y 15 dice, vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Amén. Así que tenemos a Jesús,
que sí es el rey de ellos y también nuestro rey. Amén. Ellos se estaban burlando de él, pero sí reconocemos que Jesús es rey, aleluya, y que es Dios, alabado sea el Señor. Aunque ellos no entendían lo que estaba pasando, pero el rey, ese que surgió del linaje de David, fue entronizado allí en la cruz. Y con ello dejó establecido su reino sobre la tierra. Un reino en el cual el amor es el lenguaje. Y todo aquel que le recibe llega a ser parte, porque es un reino eterno, permanente, que nunca será quitado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Vemos el verso 27. Gloria a Jesús. Dice, con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y vemos que en Lucas nos habla de esos 2 ladrones. Amén. Que ellos, gloria a Jesús. Y en Isaías, primeramente le voy a leer Isaías. Gloria a Jesús. Isaías 53:9. Para que veamos el cumplimiento de la palabra aquí. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Amén. Así que vemos el cumplimiento aquí de que él iba a morir en compañía de malhechores. Y allí tenía 2 ladrones, uno a cada lado. Y sabemos por lo que nos dice Lucas, capítulo 23, verso 41 al 43, que uno de ellos reconoció a Jesús como rey. Y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Eso quiere decir que le reconoció como rey, como Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, que aquí el verso 29 dice, los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, oye, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Porque ellos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos estaban pensando que él estaba hablando de un edificio, pero él estaba hablando de su persona. Amén. Que en 3 días él iba a resucitar de entre los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Verso 31. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir, salvó a otro, pero a sí mismo no se puede salvar. Amén. Ellos continuaban burlándose de él y profiriendo burlas. Gloria a Jesús, aleluya. Vemos entonces en el verso 34, dice el verso 33, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí vemos que el cumplimiento del Salmo 22:1. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Salmo 22:1. Gloria a Jesús, aleluya. Que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y vemos, hermanos, que aquí, gloria a Dios, aunque no se dan muchos detalles de lo que pasó después de ese evento, cuando Jesús dijo eso y expiró, pero en Mateo capítulo 27, que me gustaría leerle, Mateo capítulo 27, gloria a Jesús, verso 50.
Mateo 27, verso 50, dice: pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Así que ahí vemos que Jesús expiró, gloria a Dios, y lo que sucedió, se llenó de oscuridad todo, tembló la tierra, dice que se partió las piedras se partieron por lo que estaba sucediendo, y el centurión reconoció que ese que estaba allí era Hijo de Dios, por ende Dios mismo. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Y vemos que algunas mujeres estaban allí mirando de lejos lo que estaba sucediendo, gloria a Dios, aleluya. Y vemos, hermanos, que con esto de que se rasgó el velo del templo, eso es muy importante, muy importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque eso abrió para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Antes solamente podría entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote, y era una vez al año. Pero ahora Jesús hizo acceso a Dios, abrió para todos. ¿Y por qué razón? Porque era un sacrificio perfecto, completo, lo que Él hizo. Por otro lado, dentro del lugar santísimo estaba la presencia de Dios. El velo que lo ocultaba fue quitado, y ahora tú y yo podemos ver a Dios cara a cara. Ya no tenemos que andar a tientas, suponiendo. Miramos a Cristo y podemos decir: ahí está Dios. Y Él me amó de tal manera que envió a su Hijo y dio su vida para que todos nosotros podamos tener libre acceso a la presencia de Dios. Amén. Así que el sacrificio de Jesús debe afectar nuestras vidas. Amén. Necesitamos meditar en eso. Gloria a Dios. ¿Cómo ese sacrificio afecta mi vida? ¿Cómo eso que sucedió afecta mi vida? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros todos ya somos cristianos, pero necesitamos muchas veces reexaminarnos cómo estamos andando, qué estamos haciendo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Nuestras vidas realmente están, nuestra voluntad está realmente sometida a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y vemos que Él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Gloria a Dios. Aleluya. El cual era del Sanedrín. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dios mismo vino y se hizo hombre. Gloria a Jesús. No se aferró a quien Él era, ni a su posición, ni a su majestuosidad, ni a su gloria en el cielo. Se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Él dijo: yo amo al hombre y quiero ir allá a restaurar lo que se rompió, lo que se dañó en el principio con la primera familia. Yo quiero ir allá y restaurar eso que se dañó. Gloria a Dios, aleluya. Quiero restaurar la imagen de Dios en nosotros, que fue empañada por causa del pecado. Gloria a Dios. Quiero que podamos hablar cara a cara, como Él lo hacía con el primer hombre y la primera mujer. Gloria a Jesús. Y llegó aquí a la tierra de la manera más humilde.
pensar nacido en la casa de uno de esos fariseos, porque él era Dios. Pero Dios lo trajo humildemente. ¿Para qué? Para darnos ejemplos de humildad, para enseñarnos a nosotros que Él es un siervo que vino como un siervo sufriente. Amén. Mientras caminó por la tierra, Él suplió las necesidades de las personas, sanó enfermos, alimentó multitudes, purificó a los leprosos, hizo discípulos, perdonó pecados. Todo eso Él hizo y enseñó a vivir en amor, que es el lenguaje del reino de Dios. Amén. Pero, ¿qué sucedió? Que no fue recibido por los suyos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué razón? Porque quizás ellos estaban esperando un líder que los libertara de la opresión de Roma. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, quizás si Él los hubiera libertado de esa opresión, aún todavía hubiera habido un problema en ellos. Porque el problema de la opresión podía solucionarse. Como los problemas quizás que nosotros podamos tener. Muchas personas quizás vienen a Jesús o llegan a la iglesia buscando ser bendecidos o buscando resolver sus problemas, quizás económicos o de diferentes cosas. Pero ese no es el problema del hombre. El problema del hombre que solamente Jesús puede resolver está en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Él quiere escribir y vino para escribir sus leyes en nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Ellos en el pasado no entendieron para lo que Él vino. Gloria a Jesús. Por eso se cumplió la escritura. Él fue maltratado, fue escupido, golpeado, su rostro desfigurado. Fue colgado desnudo entre dos ladrones, dos criminales, porque lo vemos en las películas que Él está tapado, pero la realidad es que Él estaba desnudo allí. Así que Él llevó a la cruz nuestras vergüenzas. Gloria a Jesús, aleluya. Allí Él compró paz para nosotros, compró gozo, aleluya. ¿Para qué? Para que ya nuestras vidas no sean miserables. Gloria a Jesús. Pero lo peor no fue eso. Lo peor que pasó no fue esa aflicción en su cuerpo físico. Gloria a Dios. Lo peor que Él pasó fue la aflicción de que su padre diera la espalda, porque Él llevaba sobre sí nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Y el Dios que es santo, gloria a Jesús, no tenía que ver nada con eso. Gloria a Dios. Así que Dios, por ese momento, se cambió así. ¿Para qué? Para que pasara eso que tenía que suceder. ¿Para qué? Para que en esa victoria que Él iba a tener en la cruz, allí también compró nuestra victoria. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Así que, si el Dios Altísimo dejó de mirar a su Hijo por un momento, porque Él estaba cargando nuestro pecado, nuestras maldades, nuestras rebeliones, ¿qué usted cree que va a suceder con nosotros? Creeremos que Él será condescendiente cuando nosotros deliberadamente muchas veces hacemos como nos parece, andamos de espaldas a Él, pecamos deliberadamente. Gloria a Jesús. Meditemos en eso, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Ese momento fue el más doloroso que quizás se haya sentido en el cielo, cuando hubo esa separación, porque el Hijo de Dios, Dios mismo, estaba cargando el pecado de la humanidad. Estos hechos nunca más volverán a ocurrir. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Por medio de Él tenemos esperanza, salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Eso nada más debe ser causa de motivo, de alegría, de gozo. Gloria a Jesús. Que usted pueda estar en la presencia del Dios Altísimo, del Dios soberano.
que pueda hablar con Él cara a cara, que pueda escuchar su voz. Gloria a Jesús, aleluya. Solo a través de la fe y ese sacrificio nosotros llegaremos al cielo. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y aunque su muerte de cruz pudo haberse considerado quizás para mucha gente como una derrota, quizás aquella gente lo miraban y decían, se murió ya y salimos de... Pero sin embargo no es así, porque con su muerte él anuló el acta de decreto que estaba contra nosotros, desarmó a los poderes y a las potestades y las exhibió públicamente al morir allí en la cruz. Aleluya. Al triunfar en la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Así que meditemos en esta palabra, porque Él resucitó. La tumba está vacía y Él es Rey. Aleluya. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. Su victoria es nuestra victoria. ¿Cómo respondemos nosotros a esa verdad? Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cómo respondemos a esa verdad? ¿Cómo respondemos nosotros al sacrificio de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Porque va a llegar un día en que Dios nos va a llamar y nos va a preguntar, ¿qué tú hiciste con el sacrificio que mi hijo hizo por ti? Va a llegar ese momento, hermanos. Así que meditemos en esta palabra, gloria a Jesús, porque Jesús está vivo, hay esperanza y en Él está nuestra victoria. Amén. Y todavía no se ha terminado. La próxima semana vamos a hablar sobre la resurrección con nuestro pastor Alex. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.